Hey coders, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial práctico de React Query, que es una biblioteca de React para poder hacer consultas, guardar memoria caché y básicamente manejar un estado con datos que vienen por parte del servidor. En este ejemplo práctico voy a enseñarles cómo crear una aplicación muy sencilla que nos permita poder interactuar con un backend, y las consultas se van a hacer a través de React Query y Axios. En realidad el objetivo no es la aplicación, sino es entender cómo funciona React Query en la práctica, así que una vez terminen este ejemplo van a poder tener un poco más de confianza con esta biblioteca y lo van a poder implementar en sus próximos proyectos de frontend con React. Así que si les interesa, pues vamos a empezar. Ok, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero de React. Entonces vamos a abrir una terminal, y una vez abierta la terminal o consola, dependiendo de su sistema, lo primero que voy a hacer es ubicarme en el escritorio. Así que voy a decir el comando cd desktop. Una vez doy un enter, lo que voy a hacer es moverme hacia el escritorio. Y bueno, ya podemos crear un proyecto. En mi caso voy a estar creando un proyecto utilizando Bit, pero también podrían utilizar Create React App, aunque bueno, yo les recomiendo que utilicen Bit porque es más rápido y consume menos espacio. Entonces vamos a escribir npm create bit, damos un enter, y esto lo que nos va a pedir es el nombre de nuestro proyecto. En mi caso voy a llamar el proyecto React Query-Groot, y luego vamos a escoger el proyecto de React y React con JavaScript. Ahora vamos a entrar dentro de la carpeta con cd React Query-Groot, y vamos a decir npm install, o lo que es lo mismo npm i. Listo, con esto va a instalar las dependencias. Ok, ya tenemos el proyecto listo, ya podemos cerrar la consola y vamos a abrirlo con nuestro editor de código. Ahora, a partir de aquí, lo primero que vamos a hacer es instalar las dependencias principales relacionadas con este proyecto. Y la dependencia principal es justamente React Query. Entonces simplemente busquen en su documentación de esta forma, React Query, y van a llegar en esta página que se llama tanstack o tanstack.com. En realidad esta empresa o este grupo de desarrolladores tiene varias herramientas relacionadas con enrutadores, en este caso React Query y demás. Entonces en nuestro caso tan solo vamos a tener que instalar React Query. Vamos a venir aquí en Get Started, y aquí tiene una sección llamada instalación. Entonces aquí nos lista los tres administradores de dependencias más populares en Node. Uno es npm, otro es pnpm y el otro es yarn. En nuestro caso vamos a estar utilizando lo más común, que es npm. Pero bueno, yo también les recomendaría que investiguen un poco de pnpm porque es más rápido y consume menos espacio. De hecho les voy a dejar un video en la descripción donde les muestro cómo funciona. Pero bueno, vamos a ejecutar simplemente este comando aquí, npm install @tanstack react query. Vamos a abrir entonces la terminal aquí en Visual Studio Code y vamos a pegarlo. Damos un enter y eso lo que va a hacer es instalar el módulo. Listo, entonces ya tenemos el módulo aquí disponible en la carpeta Node Modules. Ya podemos empezar a configurarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es venir en src, en app.jsx, y recuerden que aquí nosotros tenemos código de ejemplo, código que carga, digamos, una bienvenida. De hecho, pueden ejecutarlo antes de modificar algo. Pueden abrir una terminal nuevamente y pueden escribir simplemente el comando npm run dev para ejecutarlo en modo de desarrollo, y esto se va a ejecutar en el 5173. Entonces vamos a ir en el navegador y escribo localhost 5173, y si doy un enter pueden ver aquí un logo simplemente con un contador. Ahora vamos a quitar todo esto. Lo primero que vamos a hacer es venir en el app.jsx, vamos a seleccionar desde el inicio hasta el final y vamos a colocar simplemente una función básica de app que diga de momento hello world. Si nosotros guardamos, de hecho aquí la importación de React no es necesario. Si nosotros guardamos y vemos ahora en la pantalla, simplemente vamos a ver un hello world. Ahora aparece aquí justamente porque esto tiene estilos. Entonces vamos a venir en app.css y vamos a seleccionar desde el inicio hasta el final. Y vamos a quitarlo todo, no dejen nada, ok, simplemente guardan y listo. Si entramos ya refrescando, ya no deberían estar sus estilos. Sin embargo también hay estilos en index.css, así que también pueden seleccionarlo desde el inicio hasta el final y lo quitan todo, guardan, y si vienen aquí pueden ver que ya está el hello world. Ahora tan solo para tener un poco más de facilidad de ver la pantalla vamos a colocar body, vamos a colocar un background de 20-20-20 y un color blanco, para estar utilizando un tema oscuro. Si refrescamos, ahí está. Ok, listo, entonces ya tenemos nuestra aplicación. Ahora lo primero que vamos a hacer es configurar React Query. Entonces React Query lo que hace, en primer lugar, es añadir un contexto. Si nosotros bajamos un poco en la documentación, aquí tiene una sección llamada Quick Start, que si quieren ahondar más en detalle o con un ejemplo de la documentación, aquí pueden obtener más información obviamente. Pero bueno, lo que nos pide es que añadamos toda nuestra aplicación dentro de algo que se llama Query Client Provider. Entonces vamos a empezar por allí. Vamos a venir en el archivo principal que engloba toda nuestra aplicación, que es el main.jsx en este caso. Si están utilizando Create React App van a encontrar un archivo index.js. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es importar. Voy a importar. En este caso el módulo se llama Query Client Provider. Pero primero voy a colocar aquí el front para que me permita autocompletar. Le digo desde @tanstack React Query
vamos a importar el módulo, en este caso Query Client Provider. Listo. Entonces este es un componente que va a englobar a todo, entonces vamos a colocarlo aquí en app, le voy a decir voy a cortar esto, voy a colocar Query Client Provider y adentro voy a colocar el app. Listo, con esto lo que vamos a tener es justamente la forma de poder tener un contexto para toda la aplicación. Ahora, en este caso él pide una configuración y es por eso que tiene también una propiedad llamada client. Este client justamente es la forma en la que nosotros podemos decirle en dónde va a guardar los datos. Entonces vamos a colocarle aquí un valor y este valor no lo tenemos que crear nosotros, sino que ya nos da una clase para poder generarlo. De hecho, para importar esa clase aquí vamos a tener que obtener algo que se llama un query client. Entonces vamos a importar query client y aquí lo tenemos que instanciar, le digo new query client y al ejecutarlo esto me va a devolver un nuevo objeto. Entonces vamos a guardarlo en una constante que se llame query client en minúscula, perdón, y esto lo podemos pasar aquí en client, query client. Listo, entonces de esta forma ya tenemos el contexto, tenemos sus configuraciones básicas. Esto sirve para que nosotros podamos establecer, por ejemplo, en dónde se van a guardar los datos en memoria caché. Pero bueno, esto ya lo hace por defecto la biblioteca. Ahora, una vez tenemos esto, si todo ha funcionado bien, pues vamos a poder ejecutarlo. Le digo, bueno, aquí pueden ver que ya estaba ejecutándose y no tenemos ningún problema, no tenemos ningún error. Si entramos allí, sigue el Hello World. Ahora, algo adicional que también nos ofrece React Query al momento de desarrollar es herramientas como un debugger. Entonces podemos importarlo desde aquí mismo. Puedo decirle voy a importar esta herramienta que se llama React Query. De hecho, en las últimas versiones, para poder importar esa herramienta, tenemos que instalar otra dependencia. De hecho, pueden buscarlo aquí en su documentación. Se llama Query. Vamos a buscarlo como developer o algo. De hecho, vamos a venir aquí. Vamos a escribir tools. DevTools, aquí está. Este DevTools que básicamente está aquí nos permite poder tener esa herramienta o ese debugger. Vamos a instalarlo. Tengo que instalar el paquete @tanstack /react-query-devtools. Vamos a abrir aquí la consola. Vamos a cancelarlo. Y vamos a pegar este comando de aquí, npm install. Y bueno, esto lo que va a hacer es instalar un módulo más, pero que está dentro del paquete tanstack. Listo, entonces vamos a venir aquí, mientras instala voy a decir ok, también voy a importar algo desde @tanstack React Query DevTools. Y bueno, desde aquí voy a importar un componente extra que se llama React Query DevTools. Y bueno, esto de aquí simplemente como va a ser algo extra, vamos a colocarlo al mismo nivel que app. Entonces voy a decir React Query DevTools. Y listo, ya con esto tendríamos nuestro debugger. De hecho, con esto tan sencillo, si vuelvo a ejecutar el proyecto con npm run dev, vamos a esperar un segundo, ok, y refresco aquí la aplicación, pueden ver que aparece un icono aquí en la parte inferior. Este icono justamente es para indicar que hay herramientas de desarrollo de React Query. Si yo doy un clic, pueden ver que aquí aparece una especie de, digamos, ventana o modal encima de nuestra aplicación. Y justamente esto es para que nosotros podamos, ver los datos que estamos guardando en un estado, ya que React Query maneja su propio estado. Y también podemos volver a obtener los datos si en algún caso quisiéramos comprobar que los datos están llegando correctamente. También podemos incluso revalidar, es decir, decirle de cierta forma a React Query que los datos ya no están actualizados y que nuevamente los solicite. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos a ir desarrollando la aplicación. Listo, entonces con esto ya está nuestra aplicación sencilla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tener que escribir algunas consultas. Pero bueno, como ya tenemos React Query instalado, eso lo vamos a hacer en la siguiente sección, donde vamos a empezar a crear una API o un backend para poder consultar datos. Como React Query es una biblioteca para poder solicitar datos, vamos a necesitar un backend. Entonces, para poder crear un backend, nosotros podríamos utilizar algún framework de backend relacionado con algún lenguaje de programación y poder crearlo desde cero. Pero como eso va a ser mucho trabajo y en este CRUD quiero enfocarme en el frontend y React Query, pues vamos a crear un backend falso o una REST API falsa. Para poder hacerlo, de hecho es bastante sencillo, vamos a estar utilizando un paquete de Node que se llama JSON Server. Este paquete de aquí lo que nos permite es poder leer un archivo JSON y cuando nosotros le pasemos con un comando ese archivo JSON, él va a generar automáticamente una REST API. Entonces esto es bastante fácil para que nosotros podamos inmediatamente enviar peticiones GET, POST, PUT, DELETE y cualquier otro tipo de petición. De hecho, esto sirve bastante a los frontend para prototipar algún proyecto que se comunica con un backend. Entonces de momento lo que vamos a hacer es instalar ese paquete. Vamos a abrir aquí en la terminal y en nuestro propio proyecto vamos a cancelar aquí y vamos a instalar lo siguiente. Voy a decir npm install json-server y damos un enter. Esto lo que va a hacer es instalar localmente este paquete. También se puede instalar globalmente. De hecho aquí
lo que hace su documentación es instalarlo globalmente, pero no hace falta realmente. Entonces con esto ya tenemos instalado este módulo. Ahora lo que tenemos que hacer como siguiente paso es crear los datos falsos. Entonces para nosotros, en nuestro caso, vamos a crear una carpeta que se llame db, que va a simular nuestra base de datos, por así decirlo. Y como nuestro proyecto va a ser un CRUD de productos, es decir, poder listar productos, crear productos, eliminar y actualizar, pues vamos a crear un archivo que se llame products.json. Dentro de este products.json vamos a crear un objeto JSON, aquí una propiedad que se llame products, y este va a ser un arreglo. Este arreglo va a tener un objeto y el primero que va a hacer es un nombre de un producto. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, laptop, luego vamos a colocar un ID, ¿okay? Y este ID en nuestro caso vamos a colocarle un número 1 por ejemplo, y también vamos a colocarle una descripción, ¿okay? Un description. Esta description podríamos colocarle laptop gaming por ejemplo, y luego también un precio. Vamos a colocarle un precio de 1000 por ejemplo. En este caso también esto debería ir entre dobles comillas. Recuerden que esto es JSON y no JavaScript. Y lo siguiente, ya para terminar, es una propiedad extra que voy a añadir que se va a llamar inStock, que es para saber si está en stock un producto o no, que vamos a colocarle true o false dependiendo si el producto está o no en stock. Y bueno, con esto ya tenemos un producto y luego ustedes pueden copiar eso de allí y pueden ir generando más. Y bueno, en este caso yo ya tengo autocompletado con Copilot, es por eso que aquí ya me da algunos ejemplos extra. Pero bueno, vamos a guardar esto de aquí y ya podemos empezar a tener algunos datos de prueba. Listo, entonces estos datos de aquí, para poder crear una REST API, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Háganlo tal cual yo se lo estoy mostrando para que no tengan problemas, etc. Entonces vamos a venir aquí en el package JSON y aquí en esta sección scripts vamos a crear un script extra. Este script se va a llamar, vamos a colocar una coma. Este script se va a llamar, por ejemplo, voy a llamarlo back, en mi caso, de abreviado de backend. Y aquí voy a decirle con JSON server vas a ejecutar la carpeta db y el archivo products.json. Y simplemente con este comando automáticamente va a generar todo nuestro backend o nuestra REST API falsa. Sin embargo, como nosotros vamos a querer que esto funcione en algún puerto, vamos a también colocarle --port y vamos a colocarle el puerto 3000. Ya que nuestro frontend de Bit va a estar desarrollándose en el puerto 5173, pues el backend va a estar en el puerto 3000. Y listo, también tiene una opción extra que se llama --watch. En caso modifican algo, inmediatamente se reinicia el servidor. Entonces vamos a escribirlo de esta forma. Vamos a guardar esto de aquí y para ejecutarlo simplemente abran la consola y escriben el comando npm run back. Y este va a ser el backend y pueden ver que aquí me sale como una especie de mensaje que me dice cargando db products y hay recursos y home. Entonces ustedes pueden hacer esto, pueden entrar aquí en localhost 3000 y con esto obtienen un objeto vacío. Sin embargo, hay también una ruta extra que se ha creado automáticamente que se llama localhost/products. Si entramos allí pueden ver que ya tenemos una respuesta a la petición get, que es un arreglo de productos. Y bueno, esto es para nosotros, no solamente para el frontend, para saber que datos vienen a través de un propio servidor. Y bueno, de hecho esta API que hemos creado ya tiene todos los endpoints preparados, tiene rutas post, put, delete y funciona tal cual muchos backend que probablemente ya han desarrollado. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro backend creado. En la siguiente sección vamos a interactuar con este backend a través de nuestro proyecto de React. En esta sección vamos a aprender cómo listar productos que vienen desde nuestro backend falso. Para poder hacerlo vamos a entrar en la carpeta src y aquí vamos a crear una carpeta que se va a llamar API. Dentro de la carpeta API vamos a crear un archivo que se va a llamar, en nuestro caso, vamos a llamarle products API.js. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear algunas funciones que van a ser peticiones HTTP. Es decir, van a ser peticiones get, post, put, delete y lo que necesitemos para poder interactuar con nuestro backend. Ahora, para poder hacer esas peticiones tenemos dos opciones. La más común es utilizar alguna biblioteca tipo un fetch o utilizar, por ejemplo, bibliotecas como Axios. En este caso, como fetch es algo que ya está incluido y bueno, nosotros mismos tendríamos que manejar algunas cabeceras y demás, vamos a estar utilizando Axios, que es algo bastante utilizado en la práctica. De hecho, React Query lo que hace es ayudarte a manejar el estado y guardarlo en memoria caché. Y bueno, todos los procesos relacionados de esas dos áreas. Pero bueno, al final para poder pedir datos, React Query hace uso de fetch o Axios, cualquiera de los dos. Entonces al final pueden utilizar cualquiera de los dos métodos. En mi caso, para poder instalar Axios, entonces vamos a abrir la terminal. Y bueno, vamos a abrir otra terminal porque aquí se está ejecutando mi backend. Y bueno, en la otra terminal, como ya estamos ubicados en el proyecto, voy a decir npm install Axios. Y esto lo que va a hacer es instalar el módulo.
Una vez lo hemos instalado, vamos a importarlo aquí. Le voy a decir vas a importar Asios from Asios. Y una vez lo tenemos importado, vamos a crear una instancia de Asios. Una instancia de Asios significa que nosotros vamos a poder crear un nuevo objeto que hace peticiones GET, POST y demás, pero este ya va a tener algunas configuraciones preestablecidas. Por ejemplo, para ya no estar escribiendo en cada petición GET http localhost y 2.3000 /products, nosotros lo que podemos hacer es establecer este dominio en esta instancia de aquí y ya no tendríamos que reescribirlo. Entonces eso funciona de esta forma. Aquí voy a crear un objeto adentro y aquí vamos a colocar base URL. Le digo todas las peticiones que voy a hacer van a empezar con http localhost 3000. Y listo, con esto ya tenemos un nuevo Asios configurado. Vamos a crear o vamos a guardar todo esto en una constante que se llame product API. Y listo, con esto ya tenemos ahora una instancia de Asios configurada. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la creación de nuestras funciones. La primera función que voy a crear es una para poder hacer una petición GET y traer todos los productos. Entonces voy a crear una constante que se llame getProducts. Esta va a ser una función. Y esta función lo que va a hacer es utilizar esta instancia, Product API. Entonces vamos a decir, de hecho es en plural, vamos a colocarle products. Y voy a decir, utilizando Products API voy a hacer una petición GET a /products. Ahora simplemente coloco /products porque esto ya tiene, por ejemplo, de base http localhost 3000. Así que digamos que cuando yo hago la petición GET, él concatena este string de aquí, http localhost 3000. Esto sigue siendo asíncrono, así que le digo await. Para que funcione esto debe ser async, la función que los contiene. Y esto me va a devolver una respuesta porque es Asios. Recuerden que Asios me devuelve un objeto con datos, con cabeceras y response, etc. Entonces de todo eso yo lo único que quiero ver o lo que quiero retornar en esta función es res.data. O bueno, res.data. Ya está. Entonces ahora como esta función va a tener que ser utilizada en otros archivos, vamos a colocarle un export al inicio y ya tenemos nuestra función para poder obtener datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un componente que haga uso de esta función getProducts. Y bueno, en mi caso voy a crear aquí una carpeta que se llame components. Y dentro de esta carpeta components lo que vamos a hacer es crear un nuevo componente que se va a encargar de listar productos. Entonces vamos a llamar a este componente products.jsx. En este caso recuerden que como estoy utilizando bit, es muy importante que termine en .jsx. Vamos a crear un componente básico. En este caso se va a llamar products. Y de momento, tan solo para comprobar si funciona, vamos a llamarle products list, por ejemplo. Vamos a quitar react, que no es importante para las últimas versiones. Y así quedaría mi componente products. Entonces vamos a importar esto de aquí. Voy a venir en app.jsx. Y ya no tan solamente voy a colocar este div, de hecho voy a quitarlo, sino que aquí adentro voy a importar mi componente llamado products, que viene desde la carpeta components, desde el archivo products. Y aquí lo voy a utilizar, le digo quiero que renderices products. Listo, vamos a guardar y con esto ya tengo mi componente de productos. Entonces vamos a ejecutar todo esto, le digo vamos a ejecutar npm rundev. Y esto lo que va a hacer es ejecutar el frontend, el 5173. Vamos allí, 5173, aquí está, refresco. Y claro, me dice product list. Listo, entonces ya me está mostrando el componente. Ahora, lo que voy a hacer en este products es que vamos a ir allí, con control click pueden ir allí rápidamente, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es hacer la petición. Claro, nosotros no vamos a hacer la petición manualmente, sino que vamos a estar utilizando React Query. Entonces para poder hacer uso de React Query tengo que importarlo. Entonces vamos a importar aquí arriba. Y ya no tengo que importar ningún provider ni nada de eso porque ya está establecido. Simplemente voy a importar, le digo desde tanstack. Vamos a ver si me permite autocompletar. Le digo @tanstack. De hecho por alguna razón no me está permitiendo autocompletar. Vamos a ver por qué. Tengo un error o algo aquí. Ok, no tengo ningún error. Vamos a verlo. Tanstack. Ok, al parecer he tenido un bug, así que simplemente he reiniciado el editor. Pero bueno, vamos a importar nuevamente. Le digo voy a importar desde @tanstack, en este caso React Query. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar un hook que ya nos da React Query que se llama useQuery. Entonces este useQuery lo tenemos que ejecutar como cualquier hook. Ok, y esto lo que nos va a dar es justamente un objeto. Hay algunos que los llaman literalmente query. Y este query tiene propiedades. Por ejemplo, si escribimos query punto, pueden ver que tienen propiedades como data, como error, como failure count o fetch status, etc. Ahora, lo que significa cada una de estas propiedades es que al momento de que nosotros solicitamos datos, nosotros tenemos como distintos estados. Por ejemplo, si nosotros recién hemos hecho la petición, eso está en estado de cargando. Una vez el servidor ha respondido, nos puede responder dos cosas, o bien un error o bien los datos que hemos pedido. Entonces, para eso, el React Query ya nos ofrece
propiedades para que nosotros simplemente coloquemos condicionales y digamos, ok, si hay un error, pinta esto en pantalla. Si los datos cargaron, lístalos. Si hay un mensaje de, digamos, de error o algo, también muéstralo en una especie de alerta. Eso ya depende de nosotros, pero React Query ya nos lo da listo. Entonces nosotros no tenemos que utilizar ningún useEffect ni nada de eso. Entonces en este caso, de hecho, siendo más específico, como es un objeto, puedo estructurarlo. Entonces desde aquí lo que voy a importar son las siguientes propiedades. Primero voy a importar la propiedad isLoading, que es como su nombre indica, es para saber si la consulta aún está cargando. Luego también voy a importar data, que son los datos si llegan a estar. Nos va a dar los datos que sería el arreglo de productos. Luego también tenemos isError, si el servidor nos respondió con un error o nos respondió con un código de estado erróneo, pues vamos a poder verlo aquí. Y esto es tan solamente, de hecho, para saber tan solamente si ocurrió un error. Si, digamos, los datos fueron respondidos, pues este isError va a ser false. Ahora, si en todo caso es true, voy a querer ver el error. Y bueno, esto tan solo me vuelve true o false, entonces es por eso que también tiene una propiedad llamada error. Listo, entonces con esto ya tengo mis datos principales. Y bueno, a partir de aquí, debajo ya puedo empezar simplemente a utilizar condicionales para poder mostrarlos. Ahora, el asunto es que aquí yo no le estoy diciendo a qué ruta va a estar pidiendo los datos. Es por eso que en useQuery aquí tiene un parámetro que es un objeto. Y él tiene dos propiedades. Una llamada queryKey, que es justamente para nombrar, digamos, nuestra petición. Entonces vamos a nombrarle aquí con el nombre products. Y de hecho en la última versión ya digamos que no podemos hacer simplemente un string, sino que tenemos que colocarlo en un arreglo y adentro del string, de esta forma. Listo. Entonces de esta forma estoy nombrando mi consulta, pero aún no le estoy diciendo qué función es la que solicita datos. Entonces también tiene otra propiedad llamada queryFN, que es un abreviado de query function. Y aquí nosotros podemos hacer nuestra petición fetch, o simplemente importamos la función que ya habíamos creado aquí en Products API, que era justamente esta función getProducts. Entonces lo que vamos a hacer es importar primero esta función. Le digo voy a importar algo, o incluso puedo decirle voy a importar getProducts. De hecho vamos a hacerlo despacio. Primero le digo front, y aquí voy a colocarle un punto y un slash. Y bueno, en este caso tengo que subir un nivel porque estoy en la carpeta components, así que entro en API, en Products API, y desde aquí traigo getProducts. Listo, entonces esta es la función que va a ejecutar. Le digo vas a ejecutar getProducts y ya estaría. De esta forma entonces lo que voy a hacer es cuando apenas cargue el componente es que se va a hacer una petición o va a ejecutar esta función, que es lo que hace la petición get. Se va a guardar los datos en una especie de objeto con una propiedad llamada products, es decir, es como nombrar la petición que he hecho. Esto sirve para que se guarde en memoria caché. Y una vez tenemos esto ya puede empezar a recibir estos datos. Entonces es bastante fácil. Por ejemplo, yo le puedo decir ok, si está cargando, le digo if is loading, o bueno, si está cargando los datos, entonces lo que vamos a hacer es retornar un div que diga loading, por ejemplo. Lo mismo también si hay un error. Ahora, en este caso vamos a colocar else if, le digo si caso contrario hay un error, isError es en true, lo que vamos a retornar es un div. Y este div lo que va a tener es adentro, en este caso vamos a colocarle aquí un símbolo, un mensaje de error que se muestra ahí en pantalla. Listo, y si en todo caso no me da ningún error y ya acabó de cargar, es decir, va a ser false el cargando, lo siguiente ya sería ver los datos. Entonces para verlo de forma sencilla, en este caso lo que vamos a hacer es que dentro de este div simplemente vamos a escribir un json.stringify, que es una forma de poder convertir cualquier objeto a un string y de esta forma poder verlo en pantalla. Entonces aquí lo que voy a decir es muéstrame los datos. Ahora, de esta forma simplemente se van a hacer las peticiones y ya estarían guardadas en este caso en mi interfaz. De hecho, si guardo esto de aquí y vengo aquí en la consola y recuerden que aquí mi backend debe estar ejecutando. Bueno, como lo he reiniciado tengo que volver a ejecutarlo, simplemente le digo npm run back para que ejecute el backend. Ok, ahí se está ejecutando nuestra REST API, falsa en todo caso. Y luego el frontend npm run dev. De hecho aquí tengo un bug al parecer, vamos a ver de nuevo. Ahí está, npm run dev. Listo, vamos a entrar entonces en nuestra aplicación. Le digo entra en el localhost 5173 y pueden ver que aquí están los datos. Ok, pueden ver que ahí está el ID, el nombre, la descripción, que si yo refresco, allí justamente esto viene de una petición a nuestro backend. De hecho, si yo vengo aquí en la herramienta de DevTools, pueden ver que aquí hay una petición que se llama Products. Y si yo entro allí, pueden ver que me dice que hay 3 datos y cada uno de estos datos allí están las propiedades. Esto es muy similar a lo que hace React Developer Tools, solo que en este caso recuerden que esto es para peticiones o cómo están llegando los datos que vienen desde un servidor. Y bueno, en este caso, con esto ya estaría. Si nosotros, por ejemplo, luego vamos a querer ver en detalle, aquí tenemos más opciones, como por ejemplo refetch para volver a solicitar o invalidate para poder volver a actualizar la caché.
Pero bueno, de momento no es importante. Incluso también podemos eliminarlo. Si nosotros refrescamos, otra vez lo tiene que pedir. ¿Ok? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que hagamos las otras peticiones. Ahora, para no mostrar tan solo un string, sino mostrarlo en interfaces, vamos a hacer lo siguiente. Le digo, ok, no vas a retornarme un simple stringify, sino lo que vas a retornar. De hecho, aquí faltó algo. Ok. Lo que vas a retornar es simplemente de products. En product no, sino de data. Vas a retornar un map, ya que es un arreglo. De hecho, aquí data nosotros ya sabemos, o deberíamos saber que data justamente es el arreglo de productos. Y si no están muy seguros de esto, de momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retornar un nulo. Y para ver simplemente cómo están llegando los datos, pueden venir aquí en la función getProduct, que es la función de Axios. Y antes de retornar res.data, pueden ver por consola, por ejemplo, el objeto res. Entonces, si ustedes guardan esto y vienen en el navegador y abren la consola, claro, aquí no ven nada porque estoy retornando nulo. Pero si yo refresco aquí el 5173, pueden ver que ahí está la petición que ha hecho en este caso Axios. De hecho, ahí está la típica petición que se hace en Axios y dentro de data es donde están nuestros datos. Es por eso que aquí yo le digo de res, devuélveme data. Y bueno, de esta forma es como básicamente nosotros estamos utilizando esos datos. Ahora, en products nosotros lo que vamos a hacer es que, como ya sabemos que data es un arreglo de productos, pues podríamos renombrarlo. Para renombrarlo lo que puedo hacer es aquí colocar dos puntos y le coloco otro nombre, products por ejemplo. Entonces ahora ya no llamo data.map, sino puedo llamar products.map. Ok, entonces le digo por cada producto lo que vamos a hacer es retornar una función. Y esta función lo que va a tener adentro es un div. Cada div que vamos a retornar, de hecho aquí vamos a colocar un div. Okay. Cada div que nosotros vamos a retornar va a tener un h3 con el nombre del producto. También una etiqueta p con la descripción del producto. También una etiqueta p con el product.price, que es el precio del producto. Okay. Y de hecho cada div, como es un recorrido, vamos a colocarle un key que sea el product.id. Y ya estaría. Ahora, adicionalmente luego también vamos a querer tener operaciones, es decir, poder actualizar y demás. Así que vamos a añadir un botón. Este botón se va a llamar delete. Y luego también vamos a crear un input de tipo checkbox en nuestro caso. Ok, y debajo vamos a colocar un label, simplemente que diga, por ejemplo, vamos a colocarle in stock. Listo, de esta forma entonces si yo guardo y vengo aquí en la interfaz, pueden ver que ahora tengo una lista digamos, de productos con el nombre del producto, el precio, un botón delete. Y en este caso me he olvidado colocarle el checkbox, lo he escrito mal, es por eso que no lo reconoce. Es checkbox. Ok, si vengo aquí, ahí ya está. Ok, claro, esto de aquí no está persistiendo nada porque no tiene nada de funcionalidad. Pero bueno, ya está listado los productos. Y bueno, en la siguiente sección vamos a aprender justamente cómo empezar a añadir más datos a partir de un formulario. Ok, en esta sección vamos a aprender cómo crear un formulario para poder añadir productos. De hecho, lo que vamos a hacer es venir en Components y vamos a crear otro archivo. Este archivo se va a llamar productform.jsx. Y bueno, aquí lo mismo, vamos a crear un componente funcional básico y vamos a importarlo. Se llama productform. Entonces vamos a venir aquí en app y debajo de, bueno, encima en este caso de products, vamos a crear aquí un fragment y encima del products vamos a colocar el otro componente. Así que voy a decir, voy a importar productform from y vamos a decirle desde la carpeta components vamos a importar productform. Listo, entonces aquí debajo vamos a requerir el componente y ya estaría. Si formateo quedaría de esta forma. Ahora voy a guardar y si vengo aquí en la interfaz pueden ver que debajo o bueno encima de las listas tenemos productform. Listo, entonces vamos a reemplazarlo. De nuevo vamos a ir con un control clic. Y aquí lo que vamos a hacer es que en lugar de colocar un div vamos a crear un formulario. Entonces vamos a quitar esto, le digo voy a crear un form. El form va a tener por ejemplo un label 1 para un nombre. Aquí debajo va a ser un input de tipo texto. Luego vamos a colocar un label también para una descripción. Vamos a colocar un input de tipo texto con nombre, descripción. De hecho aquí lo que falta también son los nombres. Sería este name. Y este vamos a colocar un name description. Listo, lo siguiente también es colocar un input para el precio. Así que vamos a colocar aquí un label que sea para el precio. Y vamos a colocarle debajo un input de tipo number con ID price y nombre price. Y finalmente vamos a colocar un botón. Este botón va a ser simplemente para ejecutar el formulario. Vamos a llamarle add product. Listo, con esto ya tenemos nuestro formulario. Si yo guardo esto de aquí y vengo a la interfaz, pueden ver que allí está justamente nuestros datos o nuestros formularios para añadir datos. Y bueno, aquí nosotros podemos seleccionar un producto. Ahora, lo que tenemos que hacer es poder definirle un estado para poder guardar lo que el usuario tipee.
Entonces, para poder hacer eso, nosotros podríamos crearlo desde cero, un useState y demás, o también hay otra opción que es simplemente cuando se ejecute el evento de envío del formulario, nosotros vamos a leer el mismo formulario y vamos a extraer estos valores, estos que tienen la propiedad name en este caso. Entonces, para poder hacer eso, vamos a crear aquí una función. Esa función vamos a decirle que se va a llamar handleSubmit. Y esa función handleSubmit de momento lo único que va a hacer es mostrarnos un mensaje por consola que diga submit. Y este formulario va a ejecutar en su evento onSubmit esta función. Listo. Entonces, en este caso, cuando nosotros enviamos un formulario, recuerden que esto reinicia la página. Entonces, para cancelar ese comportamiento por defecto, voy a decir que del evento que me está pasando, del event, voy a ejecutar i.preventDefault, que es simplemente para cancelar ese comportamiento. Vamos a guardar esto de aquí. Y si yo vengo ahora en la aplicación y doy un clic aquí en Add Product, de hecho voy a limpiar primero, doy un clic en Add Product, pueden ver que me dice Submit. De hecho, si doy varios clics, pueden ver que no reinicia la página. Pero bueno, lo que quiero en realidad no es el Submit como tal o este mensaje, sino quiero los datos del formulario. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver por consola que este objeto event, claro, me da información del envío, pero también tiene una propiedad llamada target. Si yo veo eso por consola, vamos a verlo. Limpio aquí, le doy un clic. Pueden ver que el target es justamente el mismo formulario. Entonces, aquí están toda la información del mismo formulario, incluso con los datos que estarían aquí adentro. Entonces, para poder extraerlo, nosotros podemos hacer lo siguiente. De hecho, esto fácilmente pueden crear un useState para cada campo y manejarlo. Esa es otra opción nada más, ¿ok? Entonces pueden hacerlo de esta forma, pueden crear un new form data, ya que es un formulario. Adentro le pasan el lead target y esto les va a dar un nuevo objeto, al cual vamos a llamar form data. Este form data es un nuevo formulario, pero ya está convertido en JavaScript. Esto significa que yo puedo extraer los valores de allí. Es decir, si yo hago esto, le digo desde object, el objeto global object de JavaScript, from entries, voy a estar extrayendo lo que viene de form data. Y justamente lo que trae esto son todos los valores que tiene el formulario, como el nombre, la descripción y el precio. De hecho, pueden verlo aquí. Le digo, vas a guardar esto en una constante llamada product. Y vamos a ver por consola este producto. ¿Ok? Entonces, si yo guardo esto de aquí y vengo ahora y simplemente doy un clic en Add Product, pueden ver que ya están los mismos valores del formulario. Ya no he tenido que crear un useState. Pero bueno, esta es otra forma simplemente. Ahora, lo que tengo aquí es justamente lo mismo. Si yo escribo aquí, por ejemplo, un nombre de un producto que se llame, por ejemplo, Keyboard, vamos a colocarle en este caso Logitech, por ejemplo, y le digo Gaming Keyboard, supongamos, y aquí le coloco 2000 y Add Product, pueden ver que ya está justamente los valores que he tipeado. Entonces, ya con esta constante ya tendría el producto que el usuario ha tipeado. Entonces, lo siguiente sería enviarlo al backend. Entonces, para poder enviarlo al backend, nosotros ya debemos crear en nuestro archivo Products API nuestra propia función. Entonces vamos a crear otra función aquí. Esta función vamos a llamarle createProduct. Voy a exportar una constante llamada createProduct. Y esta función lo primero que va a hacer es recibir un objeto que va a ser el producto nuevo que yo quiero añadir al backend. El producto que quiero enviar. Entonces lo que va a hacer aquí adentro de esta función es colocar, por ejemplo, desde Products API una petición post. Va /products. Y el dato que le va a enviar es product. Y ya está. De esta forma se va a estar enviando el dato al backend. Ahora, como es una petición bastante sencilla, de hecho no tengo que estar añadiéndola a cada momento. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Puedo colocarlo simplemente en una sola línea, de esta forma. Incluso, si todas mis rutas aquí van con /product, a lo que podría hacer aquí también es decirle, todas las rutas empiezan con localhost 3000 /products. Y aquí simplemente le quito este /products. Y aquí también le digo, le voy a quitar este /products. Quedaría de esta forma para que puedan verlo mejor. Es decir, simplemente coloco un slash y este slash es lo mismo. Sería esta dirección de aquí sin concatenarle nada. Lo mismo aquí, le digo una petición post a localhost 3000 /products y le vas a enviar el producto. Y ya está. Entonces si yo guardo esto de aquí, ya tengo una función para poder enviar un dato. Y claro, en este caso ustedes dirán, ok, ¿dónde manejas el error y demás? Pues justamente en React Query también maneja eso. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero vamos a importar React Query. Le digo, voy a importar, en este caso voy a importar algo de ese primero. Stack React Query. Y así como teníamos un use query, ahora tenemos lo contrario, que sería un use mutation. Entonces le digo aquí use mutation. Este use mutation también es un hook, entonces le digo use mutation. Ahora, este use mutation justamente recibe un objeto para que nosotros podamos configurar la mutación, es decir, qué es lo que queremos hacer o qué queremos enviar. Porque una mutación es un nombre bastante genérico para decir puedes modificar datos en el backend. Una mutación puede ser eliminar, actualizar o crear datos. Mientras que las consultas es tan solo obtener datos desde el cliente.
Entonces una mutación nos permite poder crear, y en este caso vamos a decir, ok, voy a ejecutar un query fn. De hecho no sé por qué aquí no me está autocompletando. Bueno, en este caso es mutation fn. Y bueno, este mutation fn es la función que yo quiero ejecutar. Entonces vamos a importar también la función. Le digo, voy a importar algo desde, como en este caso estoy en product form, lo que vamos a hacer es subir un nivel y entrar en API. Entonces le digo entra /API/products API, y de allí voy a traer la función create product, y esto es lo que voy a ejecutar. Ok, create product. Listo, entonces con esta función create product lo que voy a hacer es que ya tengo una forma de poder enviar los datos. Sin embargo, aún no le estoy pasando el parámetro principal. Entonces esto es tan solo para crear la función, ya luego vamos a poder reutilizarlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle, ok, vas a guardar una constante llamada, por ejemplo, addProductMutation, la ejecución de este hook. Entonces esto es tan solo como crear la función de poder enviar los datos. Entonces aquí, para poder utilizarlo, le digo, ok, cuando se envíe el formulario, vas a leer los datos del formulario, vas a extraer los valores, que ya lo hemos visto en consola, y lo siguiente vas a ejecutar addProductMutation, y él tiene un método llamado mutate, y adentro espera justamente lo que la función mutation en este caso está esperando. Si nosotros vemos este createProduct, por ejemplo, pueden ver que el createProduct espera un objeto. Entonces justamente lo que hace el mutate es recibir ese valor que espera esta función de aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí la función esperara un número, supongamos x, yo le tuviera que pasar aquí el número, por ejemplo 12, por ejemplo. En este caso él espera un objeto que se llama product, ¿ok? Entonces yo le tengo que pasar a este objeto product. Entonces aquí lo mismo, le digo, el objeto es product, y ya está. De esta forma ya estaría enviando una petición post al backend. Y bueno, en este caso algo que debemos saber también es que el producto aquí nos está pasando el nombre, la descripción y el precio. Pero como para este proyecto nuestro backend realmente no genera un ID por sí mismo, sino que nosotros tenemos que generarlo. Y otra cosa también es que probablemente vamos a tener que establecer otros valores, como por ejemplo el stock. Si recuerdan, nuestros productos tienen un ID y tiene un stock. En este caso nosotros estamos recibiendo esos tres valores nada más. Entonces, para poder enviar los otros, puedo hacer lo siguiente. Le puedo decir, ok, vamos a ejecutar una mutación. Vamos a copiar todos los datos del producto, y voy a añadirte una propiedad extra que va a ser inStock, y va a ser en true. Cada producto que yo añada por defecto va a estar en stock, porque lo estoy añadiendo. Y bueno, el ID sí lo genera el backend, el resto de datos sí no lo genera, pero el ID sí lo va generando de uno en uno. Listo, entonces esto de aquí, si yo lo guardo, ya me debería dar una respuesta. Ahora, el asunto con esto es que si nosotros queremos ver cuando esto termine, podemos tener aquí otra función, o sea, colocar una coma. Y esa función se llama onSuccess. Y este onSuccess lo que nos permite es justamente poder ejecutar una función, y esta función adentro podemos hacer lo que queramos una vez el producto haya sido añadido. Por ejemplo, puedo mostrar un mensaje por consola cuando la operación haya terminado. Entonces vamos a guardar esto de aquí. Vamos a probarlo. Vamos a venir aquí. No tengo ningún error en consola. ¿Ok? Vamos a venir entonces en nuestro proyecto y voy a decir, ok, voy a añadir un producto extra. Vamos a colocarle, por ejemplo, un producto que se llame, no sé, vamos a colocarle server. Va a ser un servidor web. Y aquí cuesta $1000, por ejemplo. Vamos a darle a add product y me dice producto añadido. Pero claro, si nosotros vemos aquí la interfaz, pueden ver que no aparece este producto llamado servidor. Entonces, si yo refresco, pueden ver que allí está el valor. Y bueno, la razón de que no se muestra apenas añado algo es porque nosotros, una vez haya añadido algo, nosotros no le estamos diciendo actualiza los valores o añádelo a una lista nueva, etcétera, sino que simplemente nos muestra el mensaje por consola y acaba. Ahora, si nosotros queremos que automáticamente vuelva a pedir los datos y los compare y nuevamente actualice la interfaz, él tiene un método que se llama invalidateQueries, pero no viene desde esta mutación, sino que tenemos que importarlo desde otro hook que se llama useQueryClient. Este useQueryClient de hecho ya lo habíamos visto, pero bueno, en este caso vamos a ejecutarlo useQueryClient. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a guardarlo en una constante que se llama queryClient. Entonces esto de aquí lo que nos va a permitir este queryClient es interactuar con el contexto. Entonces aquí lo que voy a hacer es que en lugar de mostrar por consola, o también además de mostrar por consola, puedo decirle desde queryClient vamos a utilizar su método llamado invalidateQueries. InvalidateQueries es como decir la caché ya no es válida, han actualizado datos, entonces elimina o compara los datos de la memoria caché con los nuevos datos que vas a solicitar desde el backend. Entonces esto hace otra petición
trae los datos nuevos, los compara y actualiza la interfaz. Todo en una sola función. Entonces aquí le digo, y aquí está lo importante de por qué hemos nombrado nuestra consulta anterior, porque si recuerdan, yo para poder solicitar datos tendría que hacer nuevamente la misma petición get a /products, pero eso ya lo habíamos nombrado aquí en products. Recuerdan que al momento de pedir datos ya le habíamos colocado el nombre products. Bueno, para poder solicitarlo nuevamente, simplemente le digo, lo que vas a hacer es invalidar esta consulta que habíamos hecho antes para que vuelvas a solicitarla. Entonces le digo aquí, vas a volver a pedir products y ya está. Entonces lo que tenemos aquí es decirle, ok, este producto ha cambiado, vuélvelo a pedir. Y ya está. Si nosotros nuevamente pueden ver, no tengo errores. Y si añado un nuevo producto, por ejemplo, les digo, vamos a añadir un producto nuevo que se llame, coloquemos aquí mouse gaming. Vamos a colocarle Razer mouse gaming. Y $300, por ejemplo, add product. Producto añadido. Y si bajamos aquí en la consola, allí está el producto. Ok. Incluso si ustedes, por ejemplo, quieren que los datos estén aquí arriba, ustedes dirían, ok, tengo que modificar los datos, tengo que poder alterarlos o modificar el orden del arreglo. Bueno, para poder hacer eso, pueden simplemente acceder a otro parámetro u otra propiedad que tiene aquí, que se llama en este caso select. ¿Ok? Pero de hecho no sería aquí en add product, porque esto es tan solo para mutar, sino sería aquí en la lista de productos, que es este use query, que es donde realmente está mostrándonos la consulta de todos los productos. Entonces aquí lo que voy a hacer es colocar otra propiedad que se llame select. Y esta select lo que nos permite es poder justamente seleccionar los datos y poder modificarlos. Por ejemplo, le digo, ok, voy a ejecutar una función que se llame data, que sería el arreglo de productos. De hecho aquí podría llamarle products también. Y del arreglo de productos lo que vamos a hacer es que vamos a ordenarlo. Entonces le digo products.sort. Este sort lo que va a hacer es ordenar los elementos. Esta es la típica función de JavaScript. Entonces aquí le digo, vas a recibir dos elementos A y B. Y simplemente para poder colocarlos en orden, simplemente le voy a decir aquí por cada ID, si b.id es menor, o bueno, menos a.id, de esta forma él va a poder ordenarlos. Y ya estaría. Ahora aquí me falta un paréntesis más, es por eso que aquí me da error. Ok, y ya está. Entonces esto de aquí lo que hace es que uno trae los datos a través de esta función y una vez los obtiene, los ordena ejecutando esta función de aquí. Entonces si yo vengo aquí, pueden ver que mouse gaming aparece aquí arriba porque el ID de este producto es justamente uno de los IDs más, digamos que es más alto. Si nosotros venimos aquí en nuestra base de datos, pueden ver que aquí tengo el producto 1, 2, 3, 4 y el último que añadimos es el 5. Entonces yo lo estoy colocando de mayor a menor, 5, 4, 3, 2, 1. Para verlo, por ejemplo, si añado un nuevo producto, coloco ahora otro producto, supongamos, le digo que este producto va a ser un keyboard gaming, Razer por ejemplo, Razer keyboard gaming, precio $200, añadir producto y pueden ver que inmediatamente se añade aquí en el frontend. Ahora, la respuesta es bastante rápida y no porque digamos tenemos un servidor en local, sino que también aquí React Query, como ya tiene los datos en memoria caché, la comparación es bastante rápida y solamente está modificando esta interfaz. Entonces es prácticamente instantáneo. Otra cosa también es que cuando nosotros refrescamos, él lo que hace es que ya tiene los datos allí. Entonces esto es un poco más rápido de pedirlos que solicitarlo desde cero. Y bueno, aquí también tenemos toda la interfaz, que es el debugger. Voy a dejarlo un poco. Y bueno, este debugger lo que nos permite es justamente poder tener la lista de productos. Y si vemos aquí, vamos a subir un poco. Yo voy a quitar aquí el Developer Tools. Pueden ver que allí están todos los datos que ya habíamos visto. Incluso podemos copiarlo o podemos hacer un reset y nuevamente se solicitan los datos. Ok, y bueno, aquí pueden tener más información, pero incluso el initial state o los datos que tenemos los datos que vienen del servidor lo podemos acceder desde aquí. Y también podemos colocar aquí el orden inverso incluso. Es decir, podemos alterar el valor. Si vengo aquí, por ejemplo, puedo colocarle aquí el orden de las consultas. Pero bueno, en este caso, como no tengo otras, no lo vamos a ver aquí. Pero bueno, es tan solo para que puedan tenerlo en mente. Luego ya cuando hagan más consultas con React Query van a ver una lista enorme y incluso van a poder colocarlos en qué orden se van ejecutando y todo eso. Pero de momento está bastante bien. Entonces en la siguiente sección vamos a aprender cómo eliminar un producto. Ahora vamos a hacer funcionar este botón delete. Para poder hacerlo primero vamos a capturar el ID de cada uno de nuestros productos. Por ejemplo, vamos a venir aquí en este botón y en su evento onClick vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle onClick. Vamos a ejecutar una función. Y esta función lo que va a hacer es simplemente mostrarnos de momento por consola el product.id. Entonces si yo guardo esto de aquí y abro los Developer Tools
y doy un clic aquí en delete, esto me da el ID del producto, de cada uno de los productos de hecho. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar una mutación. Y claro, no podemos utilizar la misma mutación de antes porque esta mutación tan solo crea datos, sino que ahora vamos a volver a crear una mutación para eliminar algo. Entonces, arriba de los if, es muy importante que esté arriba de estos porque estos son relacionados con la interfaz, vamos a crear una mutación. De hecho voy a minimizar aquí. Y bueno, lo que vamos a hacer es que debajo de la consulta que ya habíamos creado, vamos a decir, aquí también voy a importar desde React Query useMutation. Y debajo lo que vamos a hacer es empezar a ejecutarlo, useMutation. Y aquí vamos a colocarle como parámetros los valores, por ejemplo, de la función que quiero ejecutar. Entonces, en nuestro caso, como queremos eliminar, tenemos que ejecutar como propiedad de MutationFN la función de delete. Entonces vamos a importar desde Products API otra función que vamos a crear aquí en Products API que se va a llamar, vamos a decir, export cons delete product. Y esto lo que va a hacer es va a recibir un ID y vamos a ejecutar nuestra API y vamos a hacer una petición delete en este caso. A la misma ruta sería al slash y ya estaría. De hecho, esto de aquí para que funcione tenemos que concatenarlo con el ID de la ruta, es decir, tenemos que colocarle el ID que vamos a tener que eliminar también. Entonces aquí lo que puedo hacer es concatenarlo o interpolarlo en este caso, voy a decirle slash $ID y ya estaría. Ahora, esto de aquí vamos a guardarlo y ahora sí vamos a importarlo, le digo voy a importar delete product y simplemente le digo esta es la función que vas a ejecutar, delete product. Ahora, esta mutación para poder utilizarlo aquí voy a guardarle en una constante que se llame delete product mutation. Y simplemente esto de aquí es lo que vamos a ejecutar cuando alguien haga clic en el botón delete. Entonces vamos a venir aquí debajo y le digo ok, cuando se elimine algo o dé un clic en algo, vamos a ejecutar aquí el delete product mutation, ejecutamos mutate. Y claro, el mutate aquí lo que hace de nuevo para comentarles o recordarles es que ejecuta el delete product. Y el delete product espera un ID. De hecho aquí está, espera el ID. Entonces yo le tengo que pasar aquí el parámetro del ID, que ya sabemos que es el product.id. Y ya está, esto es la mutación ejecutándose. Si yo borro esto de aquí y simplemente refrescamos aquí, voy a eliminarlo. Y quiero eliminar, por ejemplo, el primer producto, o el último en este caso, que es Keyboard Gaming, le doy delete. Y pueden ver que no pasa nada. Y bueno, no pasa nada justamente porque no le estoy diciendo aquí en la mutación que se muestre algo después de que se elimine. De hecho, si yo refresco, vamos a darle nuevamente. Bueno, en este caso ya no está, vamos a darle delete nuevamente. Pueden ver que ya no aparece nada, pero si yo refresco, pueden ver que se va el valor. Entonces la idea es que cuando yo elimino nuevamente haga esa validación, ese invalidate de hecho. Entonces voy a decirle aquí una coma y le voy a decir ok, on success. Lo que vas a hacer es que vas a ejecutar una función. Y esta función de aquí justamente va a ser lo mismo que ya habíamos hecho en el create, que era nuevamente desde React Query. Vamos a importar la función que se llama query client. Ok, de hecho es el use query client, primero es el hook. Y una vez ejecutamos aquí arriba le digo query client. O vas a utilizar el use query client. Una vez ejecutado esto, lo que vamos a tener es que llamarlo desde aquí del onSuccess. De hecho aquí voy a decirle query client en este caso invalidate queries. Y de nuevo lo mismo, le voy a decir que en la consulta de productos es lo que de nuevo tiene que solicitar. Y ya estaría. Entonces, de hecho, también ustedes pueden ejecutar aquí otro tipo de propiedades que están relacionadas con la memoria caché, por ejemplo, que maneja en este caso React Query. Pero bueno, en este caso con este validate ya estaría. Entonces si guardamos esto y venimos aquí, por ejemplo, quiero eliminar este server, doy delete e inmediatamente se va. Y de hecho es todo instantáneo. Y claro, al final nosotros ya tenemos la forma de guardar, de listar y de eliminar. Y bueno, esto sí es sencillo. Ahora, en la siguiente sección vamos a aprender cómo actualizar, que de hecho sería como una combinación de estas funciones que hemos creado antes. En esta última sección vamos a aprender cómo actualizar datos. Para poder hacerlo, lo que vamos a hacer aquí en nuestra interfaz es que cuando yo dé un clic en este checkbox llamado en stock, esto va a cambiar a true o false. De momento vamos a capturar ese evento, entonces vamos a venir en products y aquí en este input de tipo checkbox vamos a leer su propiedad en este caso. De hecho vamos a escribir un onChange y le digo en cada cambio vamos a recibir un evento y aquí lo que vamos a hacer es mostrar por consola el i.target.checked, por ejemplo. Listo, si yo guardo esto de aquí y vengo aquí en la interfaz y doy un clic, pueden ver que a medida que voy cambiando me muestra true y false y esto lo puedo manejar a través de esa variable. Ahora, una vez tenemos ese valor, lo que tenemos que enviar es una petición al backend para que se quede persistido, es decir, para que actualice la base de datos.
Ahora, para poder hacer eso tendríamos que crear otra mutación. Entonces vamos a primero crear la consulta al backend. Entonces así como teníamos el getProduct, createProduct, también vamos a crear el updateProduct. Ahora, este updateProduct necesita dos parámetros en nuestro caso. Recuerden que cuando vamos a querer actualizar necesitamos el ID del producto que queremos actualizar y los datos nuevos. Pero bueno, como nosotros también tenemos todo un objeto product, también podríamos pasarlo simplemente de forma conjunta. O si quieren ir por, digamos, la otra opción, pueden ir ID y el producto nuevo. En mi caso voy a hacerlo tan solo de una forma, que es un objeto, y dentro de este objeto va a estar el ID con los campos nuevos. Y bueno, esto de aquí lo que va a hacer es la misma petición. De hecho aquí vamos a hacer desde Products API una petición put. Y aquí lo que vamos a hacer es que voy a decirle, vas a enviarlo a localhost 3000 /product / el producto que está recibiendo, el product ID, con los nuevos valores del producto. Y ya está, esto de aquí va a ser la actualización. Entonces vamos a importarlo, vamos a venir ahora sí en Product Form. Y vamos a venir en esta parte, bueno, en Product List en este caso, Products. Y vamos a venir en esta parte donde está el input. Y ya no vamos a verlo por consola, sino que vamos a crear una mutación. Entonces vamos a venir aquí y les digo, así como tengo un delete product, voy a crear una mutación que se llame update product mutation. Use mutation. Y aquí adentro vamos a colocar un objeto y lo mismo, mutation fn. Y aquí como valor vamos a tener que importar la función que viene desde, bueno, en este caso de Products API, que se llama updateProduct. Una vez tenemos la función, en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo aquí. Le digo, vas a utilizar updateProduct. Y luego lo que vamos a hacer es ya colocarle también la función para que actualice inmediatamente, porque ya creo que lo tienen más claro. Y simplemente vamos a empezar a utilizarlo. Aquí les digo, vas a utilizar desde product, updateProductMutation.mutate. Y le vamos a pasar los valores. Entonces los valores justamente es el producto mismo, solo que si yo se lo paso así, va a ser el mismo producto que estamos recibiendo. Entonces nosotros tenemos que actualizarlo antes. Entonces para poder hacer eso, lo que podríamos es copiarlo aquí. Le digo, copia el producto. Y luego lo que vas a hacer es que en la propiedad inStock es lo que vas a colocar el valor. En este caso, de hecho lo he escrito mal. Le vas a colocar el i.target. En este caso, target.checked. Ok, ahora esto de aquí, para poder entenderlo, si nosotros guardamos aquí y venimos en la interfaz, no tenemos ningún error, pero puede pasar que en nuestros productos que estamos añadiendo, alguno ya esté marcado. Por ejemplo, si yo refresco esto de aquí, en este caso me dice que en stock no está marcado. Y la razón de que no esté marcado es porque probablemente este producto está en false. Pero si nosotros vemos los datos en nuestra base de datos, que está aquí, pueden ver que el producto en stock es en true. Entonces la razón de que me lo muestre aquí sin marcar es porque no está leyendo la propiedad checked. Entonces vamos a venir y le digo que también vas a leer la propiedad checked. Y aquí vas a colocarle el valor product.inStock. Voy a guardar. Y esto lo que va a hacer es leer el valor y pueden ver que ya está el check marcado porque está leyéndolo en true. Si nosotros, por ejemplo, cambiamos este valor a false y guardamos y refrescamos, pueden ver que aparece desmarcado. Pero bueno, en nuestro caso vamos a empezar con true. Ok. Y bueno, lo siguiente es simplemente dar un clic y ya se va a actualizar esto de aquí. Un asunto muy importante con esto es que, claro, en este caso yo lo estoy pasando simplemente el inStock porque este input tan solo actualiza eso. Pero justamente este mutate puede recibir cualquier otro valor. También podría actualizar el nombre incluso, simplemente colocándolo, por ejemplo, name y el nuevo nombre del producto. Ok, pero bueno, eso es para que ustedes ya lo puedan hacer con sus interfaces, pero es exactamente lo mismo. Una cosa más también es que el label, para que pueda activar este input de aquí, si yo doy un clic en este label, quiero que digamos que ejecute el evento onChange. Entonces para poder hacer eso vamos a colocarle aquí un ID. Este ID, como se va a estar generando múltiples veces, ya que son múltiples productos, voy a decirle que el ID va a ser el product ID. Y aquí lo que va a hacer es justamente colocarle en el HTML4 el product ID. Voy a guardar esto de aquí y ya con esto, si yo doy un clic en el label, pueden ver que se marca y se desmarca. Ahora lo interesante y lo que no que estamos viendo quizás es que aquí, de hecho vamos a verlo incluso aquí marcándolo. Okay, vamos a desmarcarlo. Si yo refresco, pueden ver que allí persiste. Y bueno, la razón de que persiste es porque justamente nuestra base de datos se está actualizando. De hecho, yo doy un clic aquí, cambia true, otro clic, cambia false. Entonces de esta forma ya estamos enviando la petición put. Y bueno, prácticamente eso sería el CRUD del día de hoy. Es bastante simple. Nosotros tenemos ya las mismas operaciones de siempre. Es por eso que no he andado en tanto detalle, porque yo considero que ya
tienen las bases necesarias como para luego indagar en React Query. Es decir, si ya estás utilizando React Query es porque probablemente ya conoces muy bien qué es un hook, ya conoces muy bien quizás qué es un estado, ya sabes hacer peticiones HTTP, entonces ya no tienes tantos problemas con esos conceptos. Aún así, si algo de aquí te ha sido difícil, no sabes mucho código de React, puedes ir al curso básico de React que te dejo en la descripción. Si no sabes mucho de hacer peticiones, por ejemplo, está el curso de Node.js donde allí se hacen peticiones. Y también si no entiendes mucho el concepto de estos use query, también hay un video de custom hooks en React. Y ya para finalizar, algunas veces has visto quizás estas palabras claves aquí en main.jsx. Esta es new, por ejemplo. Si no entiendes esta palabra new, también hay un curso de orientación a objetos en JavaScript que te lo dejo en la descripción. Y listo, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos en un próximo ejemplo.